Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Y si no, tranquilos. Porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, los va a poner de buenas. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, y con un enfoque especial. Hoy vamos a desentrañar un misterio, un secreto a voces que ha encendido la chispa de la curiosidad en los corazones de muchísimos fans. ¿Están listos? Porque vamos a hablar de amor, idiomas y, por supuesto, de dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos, hoy vamos a descubrir si es cierto que Can Yaman le dijo "te amo" a Demet Özdemir, en todos los idiomas. Increíble, ¿verdad? Yo también pensé lo mismo cuando me enteré. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este emocionante descubrimiento. Pero antes de que nos adentremos en esta aventura, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se pierden ni un solo chisme. ¡Vamos allá! Para entender este rompecabezas, primero necesitamos retroceder en el tiempo. Nos situamos en el set de Erkencikus, también conocida como Pájaro Soñador. Si son fans de las series turcas, seguro que ya saben de qué hablo. Si no, prepárense porque esta serie fue un fenómeno. Cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que aspira a ser escritora, y Can, un fotógrafo de espíritu libre. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue simplemente explosiva. La pantalla se encendía con cada mirada, cada roce, cada diálogo. Y claro, los fans como nosotros no pudimos evitar enamorarnos de esta pareja. La serie fue un éxito rotundo y con ella llegó la especulación. ¿Era solo actuación? ¿Había algo más entre Can y Demet? Los rumores se dispararon. Se hablaba de salidas secretas, de miradas cómplices, de momentos fuera del set que alimentaban la esperanza de los fans. Y en medio de todo esto surgió la leyenda de los "te amo" en múltiples idiomas. Pero, ¿de dónde salió esta historia? Bueno, la verdad es que hay varias versiones, y todas ellas, alimentadas por la intensa conexión que el público percibía entre Can Yaman y Demet Özdemir. La serie Erkencikus no solo fue un éxito por su trama, sino también por la química innegable entre sus protagonistas. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la naturalidad con la que interpretaban el amor, hicieron que los fans soñaran con que esa magia trascendiera la pantalla. Y en ese contexto, la leyenda de los "te amo" en múltiples idiomas se convirtió en el símbolo perfecto de ese anhelo. Una de las versiones más populares sugiere que esta expresión multilingüe era una forma en que Can, conocido por su personalidad carismática y extrovertida, demostraba su afecto a Demet en el set. Imaginen la escena. En medio de una pausa de grabación, Can se acerca a Demet y le dice "te amo" en turco seguido de un "I love you" en inglés, un "ti amo" en italiano, y así sucesivamente, navegando por los idiomas que dominaba. Esta práctica, según algunos, era una especie de juego entre ellos, una forma de crear momentos especiales y de expresar sus sentimientos de una manera íntima y divertida. Otra versión, más romántica y alimentada por la imaginación de los fans, sugiere que los "te amo" en diferentes idiomas eran una especie de código secreto entre Can y Demet. Un lenguaje privado que solo ellos entendían, una forma de comunicarse sus sentimientos en un ambiente rodeado de personas y de cámaras. Esta teoría se basaba en la creencia de que la conexión entre los actores era tan profunda que necesitaban una forma de expresar su amor sin llamar la atención de los medios o de los fans. La idea de un lenguaje secreto, lleno de palabras hermosas y en diferentes idiomas, era muy atractiva para los seguidores de la serie, quienes querían creer en un amor que superara las barreras de la ficción. Lo cierto es que independientemente de cuál sea la versión correcta, la leyenda de los "te amo" en múltiples idiomas se propagó rápidamente entre los fans, quienes comenzaron a buscar pruebas y evidencias que respaldaran esta historia. Y aunque no existe un vídeo oficial que muestre a Can Yaman recitando estas palabras de amor en varios idiomas, la comunidad de fans encontró pistas sutiles en entrevistas, eventos promocionales y en la propia serie que alimentaron la especulación. Can Yaman, como ya mencioné, es un hombre polifacético y con un gran dominio de los idiomas. Además del turco, habla italiano, inglés, alemán, y ha demostrado tener conocimientos de otros idiomas. Esta habilidad lingüística, sumada a su carisma y a su encanto, lo convirtió en el candidato perfecto para protagonizar esta leyenda.
Imaginen la escena: Can, aprovechando su fluidez en varios idiomas, utiliza esta habilidad para expresar su amor a Demet, convirtiendo cada te amo en una declaración especial y única. Demet Özdemir, por su parte, siempre ha sido conocida por su dulzura, su profesionalismo y su sonrisa cautivadora. Su química con Can Yaman fue innegable y ambos lograron construir una relación de trabajo muy cercana. La combinación de la personalidad extrovertida y romántica de Can, con la dulzura y la sensibilidad de Demet, creó una explosión de emociones en la pantalla y fuera de ella. La conexión que transmitían era tan palpable que los fans no pudieron evitar soñar con un amor que trascendiera la ficción. A lo largo de la serie, se pueden encontrar numerosos momentos que alimentaron la leyenda. Por ejemplo, en algunas entrevistas, se les veía intercambiando miradas cómplices, susurrándose al oído y compartiendo risas que solo ellos entendían. En los eventos promocionales, se les notaba muy cercanos, siempre sonrientes y con gestos de cariño que parecían confirmar los rumores. Estos detalles, aunque sutiles, fueron suficientes para mantener viva la llama de la especulación y para que los fans creyeran en la posibilidad de un amor real entre los protagonistas. Además de las entrevistas y los eventos promocionales, los fans también analizaron minuciosamente los diálogos y las escenas de la serie, buscando pistas y mensajes ocultos que pudieran confirmar la leyenda. En Erkenci las palabras te amo y amor eran recurrentes, y los fans comenzaron a prestar especial atención a la forma en que Can y Demet las pronunciaban, a la entonación que utilizaban y a las miradas que se cruzaban en esos momentos. Cada diálogo, cada escena, cada gesto se convirtió en un indicio, en una prueba de que algo más estaba sucediendo entre ellos. Otro factor que contribuyó a alimentar la leyenda fueron las canciones y las frases que se utilizaban en la serie. La banda sonora de Erkenci estaba llena de canciones románticas y emotivas, que encajaban a la perfección con la historia de amor de Can y Sanem, y por extensión, con la posible relación de Can y Demet. Canciones como Sen Benim Erseyimsin Ag Kanunu y Can Benim resonaban con la historia de amor de los protagonistas y con la conexión que existía entre los actores. La letra, la melodía y la forma en que se utilizaban las canciones en las escenas contribuían a crear un ambiente romántico y emotivo que alimentaba la imaginación de los fans. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Hay pruebas concretas de que Can Yaman le dijo te amo a Demet Özdemir en todos los idiomas. Desafortunadamente no. No hay un vídeo oficial, ni una grabación, ni un documento que lo confirme. Sin embargo, la posibilidad es muy alta. La química entre ellos era innegable, la pasión que transmitían en pantalla era real, y los rumores, aunque no siempre son fiables, siempre tienen un punto de partida. Lo más importante, creo yo, es entender por qué esta historia es tan importante para los fans. ¿Por qué nos importa tanto saber si Can y Demet se amaron, incluso fuera de la ficción? La respuesta, creo, es sencilla. Las series turcas como Erkenci nos hacen soñar. Nos permiten escapar de la rutina y creer en el amor verdadero. Nos transportan a mundos lejanos, llenos de romanticismo, pasión y emoción. Y cuando vemos a dos actores que en la ficción transmiten ese amor, queremos creer que es real. Queremos creer que detrás de las cámaras hay una historia de amor que se está escribiendo. Queremos creer que el amor existe, que es posible encontrar a alguien con quien compartir la vida, que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo. Y en el caso de Can y Demet, la conexión era tan fuerte, que era difícil no imaginarlos juntos, compartiendo momentos especiales, susurrándose palabras de amor en diferentes idiomas. En definitiva, la leyenda de los te amo en todos los idiomas es un reflejo de nuestro anhelo de romance, de nuestra necesidad de creer en el amor y en la magia que puede surgir entre dos personas. Es una historia que nos invita a soñar, a creer en la posibilidad de un amor que trasciende la ficción y que se convierte en una realidad tangible. A pesar de que a día de hoy, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han seguido caminos separados, cada uno con sus propias parejas y sus propios proyectos, el recuerdo de su química y de la magia de Erkenci sigue vivo en el corazón de los fans. La leyenda de los te amo en todos los idiomas perdura, alimentando la ilusión y recordándonos que el amor, en todas sus formas, es algo que nos emociona y que nos hace soñar. Es importante destacar que, más allá de la especulación y de los rumores, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un ejemplo de profesionalismo y de respeto mutuo. Ambos actores siempre se han mostrado agradecidos por la oportunidad de trabajar juntos y han reconocido la importancia que tuvo Erkenci en sus carreras. A pesar de que no se confirmara una relación sentimental,
ambos dejaron una huella imborrable en el mundo de las series turcas y su química sigue siendo recordada por los fans como una de las más icónicas de la televisión. Para concluir, podemos decir que la leyenda de los Te amo en todos los idiomas es una historia que nos invita a reflexionar sobre el poder del amor y sobre la magia que puede surgir entre dos personas. Es una historia que nos recuerda que aunque no siempre tengamos pruebas concretas, la posibilidad de que el amor exista y de que trascienda la ficción siempre estará presente. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? *******, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue innegable y mágica. ****, la conexión que transmitían en pantalla era tan palpable que los fans no pudieron evitar soñar con un amor que trascendiera la ficción. La posibilidad de que Can le haya dicho «te amo» a Demet en varios idiomas es muy alta. La habilidad lingüística de Can, su carisma y la cercanía que existía entre los dos actores, hacen que esta posibilidad sea muy plausible. El amor, ya sea real o ficticio, es algo que nos encanta, que nos emociona y que nos hace soñar. Las series turcas, como Erkenci Kuş, nos permiten escapar de la rutina y creer en el amor verdadero. Y ahora, para despedirme, me gustaría agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje a través del mundo de las series turcas y el misterio de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que es posible que Can le haya dicho «te amo» a Demet en diferentes idiomas? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos abajo en la sección de comentarios, y no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta pronto. Chao. Pero antes de irnos, quiero agregar algo más. El fenómeno de Erkenci Kuş y la posible relación entre Can y Demet nos enseñan algo muy importante sobre el poder de las historias. Nos demuestran cómo las narrativas, especialmente las que tocan el tema del amor, pueden influir en nuestras emociones y en nuestra percepción de la realidad. Las series turcas, con sus tramas románticas y sus personajes carismáticos, nos invitan a soñar, a creer en el amor verdadero y a buscar la felicidad. Y en el caso de Erkenci Kuş, la química entre los protagonistas fue tan fuerte que trascendió la pantalla, generando una conexión especial con los fans y alimentando la leyenda de los Te amo en todos los idiomas. Esta historia, aunque no tengamos pruebas concretas de que sea totalmente cierta, nos recuerda que el amor es un lenguaje universal que puede expresarse de muchas maneras, y que la magia del romance puede encontrarse en cualquier lugar, incluso en los sets de grabación de las series turcas. Así que, amigos, sigamos soñando, sigamos creyendo en el amor y sigamos disfrutando de las historias que nos hacen felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.